Nunca pensé que la vida me pondría frente a una escena así. Mi propia hija, la niña que crié con tanto amor, diciéndome que no quería volver a verme. A veces, las palabras duelen más que cualquier herida física, y las suyas se clavaron en mi alma como si me arrancaran el aire. Fue un domingo por la tarde, un día que debía ser tranquilo. Fui a visitarla sin avisar, con una tarta que sabía que le encantaba, esperando verla sonreír como antes. Pero cuando abrió la puerta, no hubo sonrisa. Había distancia en su mirada, como si entre nosotras se hubiese levantado un muro invisible. Intenté abrazarla, pero dio un paso atrás. «Mamá, te lo he dicho. No quiero verte más». Así, sin temblar, sin titubeos. Sentí un vacío en el pecho. No supe qué responder. Me quedé congelada, sosteniendo la tarta entre las manos, mientras veía cómo cerraba la puerta con delicadeza, sin un portazo, sin una explicación. Solo el silencio. Caminé hasta el coche como un fantasma. Durante el trayecto, las lágrimas me nublaban la vista. Pensaba en todos los años que pasé trabajando para darle lo mejor, en las noches sin dormir cuando estaba enferma, en los abrazos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Llegué a casa y dejé la tarta sobre la mesa, intacta. No tuve fuerzas para comer. Me senté frente a la ventana, esa desde donde siempre veía el atardecer, y me quedé allí, inmóvil. El reloj marcaba las horas, pero para mí el tiempo se detuvo. Cada rincón de la casa parecía burlarse de mi soledad. La habitación de ella seguía igual, con sus dibujos pegados en la pared, el peluche que dejó olvidado la última vez que vino, la bufanda que le tejí cuando era adolescente. Toqué esa bufanda como si pudiera sentir aún el calor de su cuello. ¿En qué momento la perdí? ¿Cuándo dejé de ser su refugio para convertirme en algo que quería evitar? Tal vez fue después de aquella discusión por su esposo, o quizás antes, cuando empecé a opinar más de lo que debía. No lo sé, pero me dolía imaginar que, después de tantos años, mi amor se había vuelto una carga. Pasaron los días y traté de continuar con mi rutina, aunque todo me recordaba a ella. Encendía la radio solo para llenar el silencio. Cocinaba su plato favorito, aunque no hubiera nadie que lo comiera. Cada llamada que sonaba en el teléfono me hacía saltar con la esperanza de escuchar su voz, pero nunca era ella. Hasta que una tarde, el timbre de la puerta sonó y algo dentro de mí se encendió. Pensé, con el corazón latiendo fuerte, que tal vez era ella, que por fin había cambiado de idea. Corrí a abrir, y cuando la puerta se abrió, lo que vi me dejó sin palabras. Era mi nieto. Tenía los ojos rojos, hinchados de llorar, y apretaba su pequeño peluche contra el pecho. «Abuela, mamá está llorando», me dijo, y la voz se le quebró. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me arrodillé frente a él, acariciando su cabello. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué llora tu mamá?», le pregunté, aunque en el fondo temía saber la verdad. Él bajó la mirada. «Dijo que te odia». «Pero no es verdad, abuela». «Yo sé que no». Lo abracé con fuerza, como si abrazarlo a él fuera a abrazar la parte de mi hija que todavía me quedaba. Su pequeño corazón latía rápido y pude sentir su temblor contra mi pecho. «Tu mamá está confundida, cariño. A veces los adultos decimos cosas que no sentimos». Él me miró con esos ojos grandes y sinceros que tienen los niños cuando aún creen que el amor todo lo puede. «Ella te necesita, abuela, yo lo sé». Sentí las lágrimas correrme por el rostro, pero no me aparté. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dime en los comentarios si alguna vez tuviste que quedarte callado cuando el amor de tu familia te rechazó sin razón. Porque hay dolores que no se gritan, solo se respiran despacio para no romperse del todo». Esa noche no pude dormir. Me quedé con el aroma del cabello de mi nieto pegado en mis manos, con la imagen de sus ojos tristes repitiéndome que su madre lloraba. No entendía cómo una historia tan pura entre madre e hija había terminado convertida en una distancia tan cruel. Preparé un chocolate caliente, como solía hacerlo cuando mi hija era pequeña, y me quedé sentada en la cocina, recordando aquellos días en que la vida era simple. Ella me contaba todo, sus miedos, sus sueños, sus primeros amores, y yo la escuchaba como si cada palabra suya fuera un tesoro. Pero el tiempo cambia las cosas. El amor se llena de silencios, las heridas se esconden bajo el orgullo, y sin darnos cuenta nos convertimos en extraños. Al amanecer,
Tomé una decisión. Tenía que verla, aunque no quisiera. No podía quedarme cruzada de brazos sabiendo que estaba sufriendo. Así que vestí mi abrigo, guardé en el bolso una foto nuestra, la última antes de su boda, y caminé hasta su casa. Cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. Cuando llegué, vi las cortinas cerradas, el jardín descuidado y el coche de su marido ausente. Toqué el timbre, 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Me quedé allí parada hasta que el frío empezó a doler. Entonces escuché un pequeño ruido. Era mi nieto, que asomaba la cabeza por la ventana del cuarto. «Abuela, mamá está en su habitación. No quiere salir». Su voz sonaba débil, asustada. Le pedí que no dijera que yo estaba afuera. No quería empeorar las cosas. Solo quería verla. Caminé hacia el costado de la casa y miré por la ventana de su habitación. La vi sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos, rodeada de fotos rotas. En una de ellas estaba yo, recortada, arrancada del papel. Sentí que el aire me faltaba. Mi instinto fue entrar, abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero me contuve. Me quedé observándola, rezando en silencio para que encontrara paz. En ese momento entendí que no era odio lo que la separaba de mí, era dolor. Algo la estaba rompiendo por dentro, y yo no sabía qué. De regreso a casa, las lágrimas caían sin control. Encendí una vela frente a la imagen de la Virgen y le pedí fuerzas. No para que mi hija me perdonara, sino para entenderla. Durante los días siguientes, mi nieto empezó a visitarme en secreto. Venía después de la escuela, con una sonrisa que me devolvía la vida. Le preparaba galletas, le ayudaba con la tarea y, entre risas, él me contaba cosas que su madre no sabía. Me dijo que ella lloraba por las noches, que hablaba sola mirando una carta y que a veces se quedaba mirando una foto nuestra, la misma que yo llevaba en el bolso. Entonces supe que aún había amor, solo cubierto de tristeza. Abuela, mamá dice que se siente sola, pero no quiere que nadie lo sepa. Esas palabras me desgarraron. No podía quedarme de brazos cruzados. Pensé en escribirle una carta, pero sabía que no la leería. Pensé en llamarla, pero no contestaría. Así que decidí esperar. Esperar el momento en que el amor venciera al orgullo. Porque cuando se trata de los hijos, una madre puede soportar el silencio, la ausencia y hasta el desprecio, pero nunca deja de esperar. Una tarde, mientras cocinaba, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón dio un salto. Corrí a abrir, pero era el cartero. Me entregó un sobre sin remitente. Lo abrí temblando y dentro solo había una hoja doblada con mi nombre escrito en su letra. «Mamá, no me busques más». Así, sin explicación. Sentí que el mundo se me venía abajo. Me senté en el suelo, con la carta entre las manos, sin poder respirar. ¿Qué podía haber hecho yo para merecer algo tan cruel? ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe dejar de insistir cuando un hijo la rechaza? Dímelo en los comentarios, porque yo no sé si hice bien en seguir esperando o si debía aprender a soltar. Pasaron los días y la carta se convirtió en una herida abierta que no dejaba de sangrar. La leía una y otra vez buscando entre las líneas alguna señal de amor, algún rastro de duda, pero solo encontraba frialdad. «No me busques más». 4 palabras que parecían una sentencia. Me levantaba por las mañanas sin ganas de nada. Caminaba por la casa como un alma sin rumbo, y cada vez que veía la foto de ella sonriendo, sentía que el aire se volvía más pesado. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché pasos detrás de la reja. Era mi vecina Clara, una mujer de esas que siempre saben más de lo que deberían. Se acercó despacio, con esa mirada de quien viene con una noticia difícil. «La vi el otro día, a tu hija. Estaba en el hospital». Mi corazón se detuvo un instante. «¿En el hospital? ¿Por qué?», pregunté con la voz temblorosa. Clara bajó la mirada. «No sé exactamente, pero estaba pálida. Parecía enferma. No quise acercarme porque la vi acompañada de su esposo. No esperé más. Sin pensarlo, tomé mi bolso y salí corriendo. No me importaba si ella no quería verme. No podía quedarme quieta sabiendo que estaba mal. El camino hasta el hospital se me hizo eterno. Al llegar, busqué su nombre en admisión. «Lo siento, señora, no puede entrar». La paciente pidió no recibir visitas. Aquellas palabras fueron un puñal. ¿Tanto me odiaba que ni siquiera enferma quería verme? Me quedé sentada en el pasillo,
mirando la puerta cerrada de su habitación. Por momentos pensaba en empujarla y entrar, pero algo dentro de mí me decía que debía respetar su decisión. A través del cristal vi su silueta, tan frágil, tan distinta a la mujer fuerte que recordaba. Estaba dormida, con el rostro cansado. Mi nieto estaba junto a ella, jugando en silencio con su peluche. Y ahí comprendí algo que me cambió por dentro. Mi hija no me odiaba, me culpaba. No sabía por qué, pero en sus gestos había más tristeza que enojo. Pasé horas ahí, sin moverme, hasta que un enfermero me pidió que me fuera. Salí del hospital con el corazón en 1000 pedazos. Esa noche lloré como no lo hacía desde que murió mi madre. Sentía que la vida me estaba castigando por algo que ni siquiera entendía. Al día siguiente, mi nieto vino a visitarme. Me abrazó fuerte, como si supiera que había llorado. «Abuela, mamá no quiere que sepas, pero el doctor dice que está muy cansada». Lo miré horrorizada. «¿Cansada de qué, cariño?» Él bajó la voz. «Dice que el bebé no creció bien». Sentí un escalofrío. Un bebé. Ella había estado embarazada y yo no lo sabía. Todo encajó de golpe. Su rechazo, su enojo, su silencio. Tal vez había perdido a ese bebé y me culpaba por no haber estado allí. Tal vez pensó que yo la juzgaría, como cuando discutimos por su esposo. Me quedé helada. Recordé nuestras últimas palabras, los gritos, el orgullo. Quise correr a su casa, abrazarla, decirle que nada importaba, que solo la quería viva, pero el miedo me paralizó. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, recé por ella con todo mi corazón. Y en medio del silencio, escuché la voz de mi conciencia diciéndome: «A veces el amor duele porque el orgullo habla más fuerte». ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que perdiste a alguien por no hablar a tiempo? Dime en los comentarios si crees que el silencio puede destruir una familia. Porque esa noche supe que el mío ya lo había hecho. A la mañana siguiente desperté con la sensación de que algo había cambiado. El aire se sentía distinto, pesado, como si el mundo me avisara que estaba a punto de romperse otra vez. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y marqué el número de mi hija, aún sabiendo que no contestaría. Escuché el tono 1, 2, 3 veces, hasta que, para mi sorpresa, alguien atendió. «¿Hola?» Era una voz débil, casi un suspiro. «Hija, soy yo». Hubo silencio. Pude escuchar su respiración entrecortada. «No quiero hablar, mamá. Solo escúchame, por favor», supliqué. «No vengo a justificarme, ni a pedirte nada. Solo quiero decirte que te amo, que nunca quise hacerte daño, que todo lo que hice fue por miedo a perderte». Pero la línea se cortó. Me quedé con el teléfono pegado al oído, escuchando el eco del silencio. En ese momento supe que no podía rendirme. Fui al hospital otra vez, pero no para entrar, sino para quedarme afuera, en la banca, por si ella me necesitaba. Pasé allí todo el día, mirando la puerta que no se abría. Al caer la noche, un médico salió y me reconoció. «Usted es la madre, ¿verdad? Su hija necesita descansar. Ha pasado por mucho». Sentí un temblor recorrer mi cuerpo. «¿Qué le pasa, doctor?» Él suspiró. «Ha tenido una pérdida complicada. Está estable, pero emocionalmente muy frágil». Asentí, sin poder hablar. No necesitaba más explicaciones. Supe que el bebé no había sobrevivido. Y también supe que ese dolor era tan grande que ella no quería compartirlo conmigo. En el fondo, pensé que tal vez me veía como un recordatorio de todo lo que había perdido. Me quedé sentada hasta que el hospital cerró las puertas y regresé a casa bajo la lluvia, empapada, con el alma deshecha. Durante los días siguientes, mi nieto no vino. Me angustié. Intenté llamar a su escuela, pero no me dieron información. Fue entonces cuando decidí dejar una carta en su buzón, escrita con la calma que solo el amor puede dar. Le conté que la entendía, que no buscaba que me perdonara, sino que sanara. Le dije que siempre estaría esperándola, sin reproches. Y al final, añadí una frase que me salió del alma. «Cuando sientas que no puedes más, mira a tu hijo. Él es la prueba de que el amor no muere». Pasaron semanas sin respuesta. Pensé que jamás volvería a verla. Hasta que una tarde, al regresar del mercado, encontré a mi nieto sentado en las escaleras de mi casa, empapado de lluvia, con una mochila al lado. Corrí hacia él. «¿Qué haces aquí, mi vida? ¿Dónde está tu mamá?»
Él me miró con los ojos enrojecidos. Se fue, abuela. Sentí un vacío en el pecho. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? No sé. Dijo que necesitaba estar sola, que no quería verme llorar. Lo abracé tan fuerte que casi no podía respirar. El miedo se apoderó de mí. Mi hija estaba sola, frágil, rota, y yo no sabía dónde encontrarla. Esa noche, mientras mi nieto dormía en mi cama, recé una y otra vez. Pedí una señal, una palabra, algo que me dijera que ella aún estaba viva. Pero solo llegó el silencio. Fue entonces cuando miré a ese niño dormido y comprendí que no podía derrumbarme. Si no lo hacía por ella, lo haría por él. Al día siguiente, preparé el desayuno, le peiné el cabello y le prometí que encontraríamos a su mamá. ¿Y si no quiere volver, abuela?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Volverá, mi amor, te lo prometo, porque una madre puede perderse, pero el amor siempre encuentra el camino de regreso. Dime en los comentarios si tú también crees que el amor puede sanar lo que el orgullo destruye. Porque esa mañana decidí que no volvería a rendirme, aunque tuviera que buscarla hasta el fin del mundo. Pasaron los días y cada amanecer era un recordatorio de lo que había perdido. Mi nieto se convirtió en mi razón para seguir de pie. Le preparaba el desayuno, lo acompañaba a la escuela y fingía que todo estaba bien, aunque por dentro me consumía la incertidumbre. No sabía dónde estaba mi hija, si estaba comiendo, si dormía, si aún me recordaba. Cada noche, antes de dormir, él me preguntaba lo mismo. ¿Y si mamá no vuelve? Yo le acariciaba el cabello y le decía con una voz que intentaba no quebrarse: volverá, te lo prometo. Pero en el fondo temía que no fuera cierto. Una mañana recibí una llamada inesperada. Era el hospital. Señora, necesitamos que venga. Es importante. Sentí que el corazón me saltaba del pecho. No quise hacer preguntas por teléfono. Corrí, con las manos sudorosas, rezando todo el camino para que no fuera demasiado tarde. Al llegar, una enfermera me llevó hasta una sala pequeña. Mi hija estaba allí, pálida, con los ojos cerrados, conectada a un suero. El médico me explicó que la habían encontrado desmayada en un parque, deshidratada y débil. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano, observando cada respiración. No sabía si podía escucharme, pero le hablé igual. Mi amor, ya estás a salvo. No tienes que cargar sola con tanto dolor. Sentí su mano moverse, apenas un poco. Las lágrimas me inundaron. En ese instante, el médico me pidió que saliera, pero me negué. Por favor, déjeme quedarme. Soy su madre. Me miró con compasión y asintió. Pasé la noche entera a su lado, velando su sueño. Al amanecer, sus ojos se abrieron despacio. Cuando me vio, se tensó. ¿Qué haces aquí?, susurró. Cuidándote, respondí. No tienes que hacerlo. No quiero tu lástima. No es lástima, es amor, el mismo de siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No entiendes, mamá. No soporté perder a mi bebé. No quería verte porque sabía que ibas a decirme que debía ser fuerte, que debía seguir, pero yo no podía. Le acaricié el rostro con ternura. Hija, yo también he perdido, y sé que hay dolores que nunca se borran, pero esconderte solo te aleja de quienes te aman. Ella rompió a llorar. Me abrazó con fuerza, como cuando era niña. Perdóname, mamá. No sabía cómo mirarte sin sentirme culpable. No hay nada que perdonar, mi amor. Solo quiero que vuelvas a casa. En ese momento, el médico entró y sonrió. Parece que ya tenemos una razón para creer que mejorará rápido. Mi nieto apareció corriendo y se lanzó a los brazos de su madre. La escena me hizo llorar de nuevo, pero esta vez de alivio. Los tres nos abrazamos sin decir palabra. Fue como si el tiempo se detuviera y todo el dolor se transformara en un suspiro compartido. Ella me miró con los ojos rojos y me dijo: «Gracias por no rendirte». «Nunca lo haría», respondí. «Eres mi hija, y el amor de una madre no se apaga con la distancia». Mientras el sol entraba por la ventana del hospital, entendí que ese abrazo no solo nos unía a nosotras, sino también a las partes rotas que necesitaban ser sanadas. ¿Y tú? ¿Habrías insistido tanto como yo? Dime en los comentarios si crees que hay heridas que solo el amor puede curar, porque ese día comprendí que la fe en quienes amamos siempre vale la pena. Han pasado varios meses desde aquel día en el hospital y aunque las cicatrices siguen ahí, nuestra vida volvió a tener color.
Mi hija regresó a casa con su hijo, y poco a poco empezó a sonreír de nuevo. Al principio no hablábamos mucho, nos bastaba con compartir el silencio, con sentirnos cerca sin necesidad de explicaciones. Yo la observaba cocinar, caminar por el jardín, acariciar a su hijo mientras le contaba historias antes de dormir, y cada gesto suyo era una bendición. Ya no era la misma mujer que me cerró la puerta en la cara, ni yo era la madre que pensaba que podía arreglarlo todo. Ambas habíamos aprendido que el amor no siempre significa entender, a veces solo significa quedarse. Hubo noches en que la escuché llorar bajito, y no la interrumpí. Simplemente me quedaba detrás de la puerta, rezando por ella, hasta que una tarde se acercó, se sentó a mi lado en el sofá y me dijo: «Mamá, nunca te agradecí por no soltarme». La miré y sonreí. «No tienes que hacerlo, hija. Las madres no soltamos, solo esperamos a que los hijos vuelvan cuando están listos». Me tomó la mano y apoyó su cabeza en mi hombro. Pensé que no podría volver a ser feliz. «Y sin embargo, aquí estás», respondí. Ese fue nuestro perdón, sin discursos, sin promesas, solo un silencio lleno de paz. Desde entonces, los domingos se convirtieron en nuestro ritual. Almorzamos juntos, reímos, recordamos al bebé que no llegó y lo mencionamos con amor, sin dolor. Aprendimos que no se trata de olvidar, sino de transformar el dolor en ternura. A veces mi nieto nos mira y dice: «Ahora sí parecemos una familia otra vez». Y lo somos, aunque con grietas, pero unidas por algo más fuerte que el pasado. Cada vez que lo escucho reír, siento que la vida me da otra oportunidad. He comprendido que no todos los finales felices son perfectos. Algunos solo significan sobrevivir con el corazón un poco más sabio. Hoy miro a mi hija y veo en ella una mujer que renació del sufrimiento. La veo cuidar de su hijo con el mismo amor con el que yo la cuidé, y eso me llena de orgullo. «¿Sabes, mamá?», me dijo hace poco, «si un día mi hijo me dice que no quiere verme, creo que sabré entenderlo gracias a ti». Sus palabras me atravesaron, pero también me sanaron, porque entendí que, al final, todo lo que hice, esperar, insistir, llorar, tuvo sentido, no para que me amara como antes, sino para enseñarle que el amor verdadero no desaparece cuando duele. Mientras el sol se oculta y las sombras cubren el jardín, la miro jugar con su hijo y agradezco a Dios por haberme dado la paciencia de una madre y la esperanza que nunca se agota. A veces pienso en todas las madres que viven lo que yo viví, esperando una llamada, una visita, una palabra, y quisiera decirles que no pierdan la fe. Los hijos se van, se confunden, se rompen, pero siempre, de un modo u otro, encuentran el camino de vuelta al corazón que los espera. Porque el amor de una madre no conoce distancia ni silencio. ¿Y tú? ¿Crees que vale la pena esperar por quien amas, incluso cuando todo parece perdido? Cuéntamelo en los comentarios, porque yo aprendí que cuando el amor es real, siempre encuentra su camino de regreso.